bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy nos toca ver qué tipos de reacciones químicas tenemos. Nosotros ya en nuestra clase anterior vimos en qué están comprendidos las reacciones químicas, cuál es su simbología y cómo la voy a representar y voy a leer una reacción química. El día de hoy nos toca ver qué tipos de reacciones voy a tener. Entonces, antes de comenzar a ver este tema, pues los invito a que hagamos una pequeña oración. ¿Cómo vamos nosotros a definir qué son los tipos de reacción? Pues una reacción química, como sabemos, va a ser un proceso por medio del cual una o más sustancias se van a combinar y se van a transformar para crear nuevas sustancias y diferentes. Para que se realice dicha transformación, nosotros vamos a requerir de una o más sustancias iniciales que nosotros sabemos que llamamos reactivos y la formación de otras que nos van a dar que los vamos a llamar productos. Por ejemplo, cuando un pedazo de carbón lo quemamos, las sustancias iniciales o reactivos son el carbón y el oxígeno del aire. Entre las sustancias finales o productos, pues nosotros vamos a obtener dióxido de carbono, perdón. Para que se produzca la reacción química, nosotros vamos a requerir que los reactivos se encuentren en condiciones favorables de dicha reacción. Si el carbono, por ejemplo, está húmedo y hay poco oxígeno, pues la reacción no se efectuará como nosotros queremos. Las reacciones químicas las vamos a estar pudiendo representar mediante modelos moleculares, dibujando los átomos como si fueran esferas y construyendo así las moléculas de las sustancias que intervienen en una reacción. Utilizando los modelos moleculares, nosotros podemos entender mejor la conservación de la materia en las reacciones químicas, puesto que el número de esferas de cada clase debe ser el mismo que las sustancias finales y las iniciales. Es decir, tanto en los reactivos como en los productos. Por ejemplo, tenemos aquí a mi gas metano, tenemos dos moléculas de oxígeno 2 y me van a formar mi dióxido de carbono y CE más dos moléculas de agua. Aquí si se dan cuenta, yo mi molécula de carbono la tengo representada aquí con esta esfera gris. Aquí está también mi molécula de carbono. Tengo aquí 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Los mismos que podemos encontrar aquí. 1, 2, 3, 4. Y por último tenemos 4 carbonos de este lado. 1, 2, 3, 4. Los cuales los podemos encontrar aquí. 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, aquí poniendo una representación esférica de cada uno de mis átomos, nos damos cuenta que tenemos la misma cantidad en el inicio como en la final. Las reacciones químicas nosotros las vamos a clasificar en 4 tipos. La primera va a ser la reacción de combinación o de síntesis. Mi segundo tipo de reacción son las de descomposición o de análisis. También vamos a tener de sustitución simple o desplazamiento sencillo. Y por último, de doble sustitución o desplazamiento doble, o también la podemos llamar de metástasis. Primero vamos a hablar de mis reacciones de síntesis o adición. Este tipo de reacciones son aquellas donde dos o más sustancias, elementos o compuestos, vamos a combinarlos para formar un producto. Un esquema en el que yo puedo representar este tipo de reacción va a ser este. Mi compuesto A más mi compuesto B me va a generar un compuesto AB. Por ejemplo, tenemos la combinación del hidrógeno más el oxígeno, el cual me va a formar agua. Algunos ejemplos de combinación o síntesis tenemos, por ejemplo, cuando combinamos un metal más un no metal, vamos a obtener un compuesto binario. Si yo combino un óxido básico más el agua, yo voy a obtener una base. Si combino un metal más mi oxígeno, obtengo un óxido ácido. O si combino un óxido ácido más agua, voy a tener un oxiácido. Vamos a pasar a mis reacciones de descomposición o de análisis.
Esta se va a observar que se va a producir una reacción química a partir de una sustancia, es decir, una sustancia va a dar lugar a otras diferentes. El esquema de este tipo de reacción yo lo voy a representar de la siguiente manera. Mi compuesto AB se va a descomponer, por eso se llama de descomposición, en un compuesto A y otro compuesto B. Como por ejemplo tenemos el carbonato de calcio, el cual se va a descomponer en óxido de carbono y en óxido de calcio y dióxido de carbono. O mi agua, que mi agua yo la puedo descomponer en hidrógeno y en oxígeno. Otro ejemplo en el que se va a representar por descomposición térmica o electrolítica de algunos compuestos que contienen oxígenos van a ser las siguientes. Yo puedo descomponer mis óxidos metálicos aplicándoles calor en un metal más un oxígeno. Puedo descomponer mis carbonatos, igual con la aplicación de mi calor, en óxido y dióxido de carbono. O puedo descomponer mis cloratos con una aplicación de calor en cloruros y en oxígeno. Por electrólisis también voy a poder descomponer sustancias por acción de la corriente eléctrica, como por ejemplo por medio de la electrólisis, yo puedo descomponer al ácido clorhídrico en hidrógeno y cloro. Ahora vamos a hablar de mis reacciones de sustitución o desplazamiento. Estas tipos de reacciones son aquellas donde va a reaccionar un elemento y un compuesto y el elemento con mayor reactividad química va a sustituir al otro elemento del compuesto. Algunos ejemplos de reacción de sustitución son los siguientes. Yo tengo mi elemento A más mi compuesto BC, el cual se va a descomponer en mi compuesto AC más mi elemento B. Como por ejemplo tengo al sulfato de cobre más el zinc, el cual me va a dar óxido de zinc más cobre. En este tipo de reacciones, A va a ser el elemento que desplaza o sustituye y puede ser un metal o un no metal. Para saber qué va a ocurrir en mi reacción por desplazamiento, vamos a considerar la reactividad química de los metales y de los halógenos. Por ejemplo, dentro de esta serie de metales, yo voy a ir de izquierda hacia derecha, va a ir disminuyendo mi electronreactividad. Si nos damos cuenta, aquí también tomamos en cuenta el hidrógeno. ¿Por qué tomamos en cuenta el hidrógeno? El hidrógeno no es un no metal, pero nosotros lo incluimos dentro de mis metales debido a la reactividad. Dentro de mis no metales yo tengo, por ejemplo, a mi flúor, cloro, bromo y a mi yodo. Igual, de izquierda a derecha va a ir disminuyendo mi reactividad. Estas dos tablas me van a servir para nosotros saber cómo voy a hacer mi sustitución o desplazamiento de mis elementos en mis reacciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo van a trabajar mis reacciones de desplazamiento. Vemos mis elementos que son más reactivos y cómo va desplazando al menos reactivo. En este caso, el calcio, que es más reactivo, va a desplazar a mi fierro, dejando mi fierro solo. El cobre es más reactivo que la plata, por lo cual va a desplazarlo, va a tomar su lugar y la plata va a quedar sola. Mi fierro es más reactivo que mi cobre, por lo cual lo va a desplazar dentro de mi primer compuesto y lo va a dejar solo. Y por último, por ejemplo, tenemos el cobre y el fierro. Nosotros ya vimos que el fierro es más reactivo que el cobre, por lo cual aquí no se va a presentar ningún tipo de reacción. Siempre mi elemento que esté solo es el que va a desplazar porque es el más reactivo. Si aquí tengo un elemento menos reactivo, no voy a tener ninguna reacción.
Por último, vamos a tener mis reacciones de sustitución o desplazamiento doble. A este tipo de reacciones también se les va a llamar metástasis, que significa un cambio en la sustancia, en el estado o en la forma. Las reacciones de sustitución van a ser aquellas donde hay un intercambio de iones en los compuestos. La representación de esta reacción va a ser la siguiente. AB más CD me va a dar AB más CB. Para comprender mejor este tipo de reacciones, tenemos que tener muy presente que los compuestos están formados por una parte positiva o cation y otra negativa o anión que se va a intercambiar al reaccionar por su doble sustitución. Algunos ejemplos donde nosotros vamos a ver esta doble sustitución es aquellas reacciones donde nosotros tenemos una formación de un precipitado, también las reacciones donde tenemos la formación de un gas, como por ejemplo son los carbonatos, que al reaccionar con un ácido van a producir gas, o por ejemplo en mis reacciones de desprendimiento de calor. Generalmente las reacciones químicas inorgánicas van a ir acompañadas de cambios de energía. Las reacciones que liberan energía en forma de calor, nosotros las vamos a llamar exotérmicas, mientras que las que absorben calor de su entorno las vamos a llamar endotérmicas. Y con esto nosotros vamos llegando a el final de nuestra clase de hoy. Espero que hayan entendido y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto voy a tratar de aclarárselas. Entonces, pues le damos fin a la clase de hoy y nos vemos en nuestra siguiente sesión.